Tenga la lista, sí. Bueno, muy buenas tardes, amigos del periódico Agricultura y Ganadería. Los hemos invitado hoy a un conversatorio muy especial que tiene que ver con la protección de los, digamos, seres que protegen el medio ambiente y mantienen el medio ambiente. Entonces, hemos invitado al doctor Gustavo Sánchez. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, con más de 10 años de experiencia en el área de prevención del riesgo y buenas prácticas empresariales. Él trabaja con Tecnoquímicas, una empresa muy reconocida que se encuentra ubicada en Cali, en el Valle. Esta capacitación es sobre medidas preventivas de impactos negativos de Target 247SC en organismos acuáticos y abejas. Muy importante este producto y muy importante las orientaciones que hoy nos va a dar el doctor Gustavo Sánchez, porque en Colombia, como en todo el mundo, se han presentado serios problemas con el cuidado de nuestras abejas. Y las abejas son fundamentales para el desarrollo de la agricultura. Ustedes mejor que nadie saben. Por ejemplo, el lunes de esta semana se registró en un departamento cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero para no estigmatizar la situación, pues dejémoslo así, pero fueron 900.000 abejas muertas. ¿Por qué? Tal vez por descuido, tal vez por el mal uso de los productos que se utilizan para la protección de cultivos. Bueno, cualquier variante pudo haberse presentado, pero fue una mortandad, 900.000 abejas. Entonces, para corregir todo esto, empresas como Tecnoquímicas han venido investigando, han venido creando productos que nos pueden ayudar a proteger estos insectos. Saludamos al doctor Gustavo Sánchez. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Arturo. Un saludo para toda la audiencia y todos los invitados. Un placer estar con ustedes. Bueno, doctor, entonces, antes de entrar en el tema, me gustaría mucho que nos explicara qué es Tecnoquímicas y qué hace en el área de la agricultura y la ganadería, en el sector agropecuario, para que nuestros asistentes se ubiquen un poco más. Claro, don Arturo, gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos por el espacio y por el tiempo también que están compartiendo con nosotros en esta importante actividad. De verdad que es un placer compartir con ustedes este espacio. Y claro, compartir un poco de ese conocimiento, ¿verdad? De todos los que estamos ahorita participando en esta charla, que con toda seguridad tienen un inmenso conocimiento y un gran bagaje en todos estos temas relacionados a la agricultura y al medio ambiente también. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Con Tecnoquímicas y bueno, y como empresa reconocida y líder en el mercado. Básicamente, Tecnoquímicas pues es una empresa líder, ¿cierto? Industrial farmacéutica, ¿verdad? Que tiene una gran variedad de productos, unas líneas de productos específicos y de consumo masivo a la vez. Entonces, dentro de sus líneas específicas, Tecnoquímicas también maneja productos para el agro, para el cultivo, ¿verdad? De cierto tipo de productos. Y estos productos están enfocados también para el control, por ejemplo, de plagas o de insectos o de ciertos tipos de seres que pueden de pronto llegar a perjudicar o alterar la productividad de un cultivo, ¿cierto? O de un área específica. Entonces, parte de esos productos que tiene Tecnoquímicas están enfocados hacia ese control de los insectos y algunas plagas que pueden llegar a impactar en la productividad de un cultivo. Entonces, básicamente, don Arturo y queridos amigos que nos acompañan, lo que Tecnoquímicas quiere hacer también con estas actividades es realizar una serie de charlas, de capacitaciones frente a algunas medidas preventivas que debemos tener en cuenta al usar este tipo de productos. ¿Ok? Entonces, Perfecto.
eso es básicamente a grandes rasgos, don Arturo, lo que vamos a conversar en el día de hoy. Bueno, antes de continuar, vamos a decirle a las personas que se han conectado que si tienen alguna pregunta, pueden anotarla en la relación de visitantes y al final de la exposición, entonces formularemos las preguntas a nuestro experto. Bien, pues, doctor Gustavo, siga. Bueno, muchísimas gracias, don Arturo. Bueno, antes de iniciar y entrar en materia, por medio del chat, don Arturo nos va a ayudar a compartir un link que a todos les agradezco y les voy a pedir el inmenso favor que nos Ponga el ayuden a link. ingresar ahí. Es un link de registro de asistencia y de evaluación que al finalizar también si quieren lo podemos hacer ya con base como en todos los conceptos o en las ideas que vamos a compartir en la presente charla, ¿ok? Entonces, de verdad que les agradezco mucho que lo ingresen al link y registren la información y más aún porque esta información nos va a ayudar para también nosotros generar una base de datos, ¿verdad? Generar también una comunidad frente a todo lo que don Arturo y el gran trabajo de su equipo están realizando y más adelante poder también vincularlos a otras actividades, a otras campañas, participar de pronto en otras actividades bien interesantes. Entonces realmente que sí les pido ese gran favor de que ingresen a ese link y se los estaré recordando en la capacitación y bueno, ese es el gran favor que les pido. Ok, entonces ya entrando en materia, la idea de hoy es compartir con ustedes unas generalidades y unas medidas preventivas que debemos tener en cuenta en el manejo seguro de un producto específico de tecnoquímicas que se llama Target 247SC. Muchos de ustedes yo sé que lo conocen o lo habrán conocido, lo utilizan, ¿cierto? Algunos otros lo distribuyen porque seguramente también de pronto estamos con amigos de expendios o de tiendas o distribuidores de este producto. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta unas medidas preventivas para el manejo de este producto. Bueno, fíjense que, bueno, como parte de lo que estamos haciendo hoy también, es una actividad que nace desde el programa de manejo ambiental de Tecnoquímicas. Es una serie de capacitaciones que la organización hace para divulgar medidas preventivas acerca del uso de sus productos y también buenas prácticas en el agro y como tal en la actividad agroindustrial. Entonces, Tecnoquímicas parte también de unos principios generales y unos principios básicos dentro de esas medidas preventivas que les estoy comentando, ¿verdad? Em, Aquí, como pueden ver en esta diapositiva, hay algunas recomendaciones y como unos principios, ¿cierto? Que desde Tecnoquímicas hacemos mucho énfasis para el manejo seguro de los productos fitosanitarios, es decir, de todo este tipo de productos que utilizamos en el campo. Y como pueden ver, parte de sus principios tienen que ver con la salud, el medio ambiente y la seguridad, que son lo primero, ¿cierto? Cuando hablamos de medidas preventivas y de uso adecuado y de buenas prácticas industriales y agroindustriales, pues también tenemos que hablar de todo lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Evidentemente que van de la mano. Entonces, como principio fundamental, la salud, el medio ambiente y la seguridad son lo primero. Siempre leer, eso es una muy buena práctica que muchos tienen, pero que hay que fortalecer también entender y leer siempre las etiquetas y las recomendaciones que tienen los productos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle la, la, la etiqueta de Target, que es el producto específico sobre el cual estamos trabajando el día de hoy. También aplicar el producto correcto que controla el problema en el cultivo, ¿cierto? Y siempre, como los productos originales en almacenes de confianza. Por supuesto, nunca tener, eh, comprar o suministrar productos que no estén pues originales o en un almacén que tenga como tal los permisos para poder distribuir el producto. Perdón, don Arturo, quisiera hacer una consulta. ¿Todos los invitados estarán viendo mi presentación o...?
Yo le iba precisamente a interrumpir, doctor, para comentarle que doña Laura Ramírez nos dice, buenas tardes, no se ven las diapositivas. Entonces la pregunta mía es, ¿usted está pasando diapositivas en este momento? Sí, señor. Porque aquí me dice el técnico que sí están pasando, que ahora sí se están viendo. Ahora Ah, sí, ve, ahí la estamos viendo, sí, señor. ahí sí las ven. Sí, sí, señor. Ok. ¿Continuamos? Sí, continuemos a ver. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, como Entonces, veníamos Raúl. conversando, hay unos principios entonces que desde Tecnoquímicas, ¿cierto? Se expresan y se dejan como lineamientos. Ya veíamos la parte de los productos, ¿cierto? De mirar siempre o siempre optar por comprar productos originales en distribuidores que estén certificados para este tipo de actividades, ¿cierto? Y ya para el tema que tiene que ver con el agua y con los organismos acuáticos, ¿cierto? También hay unas recomendaciones. Por ejemplo, no aplicar productos a menos de 10 metros de cuerpos de agua. Esto es por ley, ¿cierto? La legislación también habla sobre este tema de franjas de seguridad. Entonces, no aplicar productos como ese target a menos de 10 metros de cuerpos de agua. Siempre que se fumiga, utilizar los equipos de protección personal correctamente. Esto también es importantísimo. Ustedes saben que el uso de elementos de protección personal es una medida, es un control, así lo llamamos desde la seguridad en el trabajo, que es supremamente importante para prevenir cualquier tipo de accidente o una enfermedad, ¿verdad? Una quemadura, una enfermedad a nivel ocular, una dermatitis, una quemadura por los químicos que contiene el producto, etcétera. Entonces, los EPPs, los elementos de protección personal, siempre van a ser importantísimos. Respeto el tiempo mínimo establecido entre la aplicación y el ingreso de personas y animales al cultivo aplicado. Ustedes saben también que hay los productos tienen también dentro de sus etiquetas unos tiempos establecidos dentro de sus recomendaciones para la aplicación y luego para nuevamente ingresar a la zona o al cultivo donde fue utilizado este producto. Entonces, más adelante vamos a ver un poco en detalle en tarde cómo funciona este tipo de lineamientos. Hay una serie de pictogramas. Todos conocemos los pictogramas, ¿verdad? Fíjense que aquí quiero hacer énfasis en esto, y es que no es simplemente comprar un producto sobre el cual nosotros ya tenemos la experiencia, ya lo hemos utilizado, o por el voz a voz, los compañeros o las demás personas que lo utilizan nos indican que es un buen producto para utilizar, etcétera, sino que también es muy importante conocer la etiqueta de ese producto, leerla, tomarse el tiempo de leer esa etiqueta y de revisar cuáles son los pictogramas que tiene la etiqueta que nos dan información muy valiosa sobre el producto. En este caso, de Target 247, vemos algunos significados de estos pictogramas que están incluidos dentro de esa etiqueta. Por ejemplo, el tema de almacenamiento. Cuando vemos esta imagen de almacenamiento, pues quiere decirnos que debemos mantener ese producto bajo llave y fuera del alcance de los niños. Muchas veces los productos a veces los dejamos en lugares donde no son los más apropiados, donde están al alcance de otras personas, de niños, de personas que de pronto visiten el hogar o el cultivo, ¿cierto? Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. La seguridad personal, lo que hablábamos en un principio, los elementos de protección personal que debemos tener en cuenta para el uso de estos productos. Está, por ejemplo, el uso de antiparras o las gafas de seguridad como las conocemos más común. El uso de los guantes también, súper importante para el uso de productos químicos, ¿no? Usar las botas que normalmente se utilizan de seguridad, bañarse el cuerpo después de utilizar el producto. Estos otros los pictogramas que hacen referencia a Target. Fíjense que es muy importante hacer esta buena práctica. Usar respirador o mascarilla. Usar el delantal impermeable, ¿verdad? Y usar un traje de protección, que a veces utiliza su overol o su traje antifluidos, etcétera. O bueno, el traje que utilicen para prevenir cualquier
contacto con este producto y posterior a eso, pues un posible accidente o una enfermedad con esa exposición a ese producto. Porque ante todo, hay que tener presente que estamos en la presencia de un producto químico que contiene unos componentes químicos que pueden llegar a impactar la salud de nosotros. Entonces es por eso que es tan importante conocer los pictogramas que están en la etiqueta. ¿Qué otros pictogramas encontramos? Por ejemplo, para la seguridad y la manipulación y aplicación del producto. Hay un tema de manejo de líquidos. Entonces hay que tener presente que al hacer la mezcla de este producto, pues debemos tener nuestros elementos y tener pues, el mayor cuidado posible cuando lo ejecutamos esa actividad. Se hace una aplicación de líquidos con los aspersores, etcétera, o con la herramienta que utilicemos para hacerlo. Hay una serie de advertencias también. No se permite o no permita animales en el área tratada. Esto es también muy importante porque puede llegar a generar una contaminación del animal o puede llegar a generar una alteración también en estos seres. También hay otro pictograma de advertencia sobre que es peligroso y dañino para peces. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más en materia en el impacto que puede llegar a tener esto en organismos acuáticos. Entonces fíjense que el pictograma también no lo menciona. No contamine las fuentes de agua con este producto. Y por supuesto, tema que don Arturo nos tocaba al inicio, y es el tema de las abejas. Este es uno de los productos que es tóxico para abejas. Entonces, por eso hay que tener unas medidas importantísimas de prevención para proteger este tipo de especies. Los elementos de protección personal. Fíjense que volvemos a hacer énfasis en esto. Este producto, por sus componentes químicos, puede ingresar al cuerpo, ya sea por la piel, por la nariz, por la boca o por los ojos. En ese sentido, pues fíjense que hay distintas fuentes para que una persona pueda llegar a contaminarse o a intoxicarse por este producto. Entonces, de allí la importancia y la relevancia de siempre utilizar los elementos de protección personal. ¿Ok? Usar los EPPs recomendados en la etiqueta que ya vimos en los pictogramas específicos para este producto. Y tener en cuenta que los elementos de protección personal se deben usar durante la mezcla, la fumigación, el lavado de los equipos que utilizamos y los envases como tal de target, ¿no? Muy bien. Entonces, avanzando un poco, nos adentramos en el tema de los organismos acuáticos. Entonces, hay unas medidas preventivas también para organismos acuáticos como para abejas. Entonces, vamos a ver en el tema de organismos acuáticos a qué nos referimos. Entonces, para hablar de estas medidas preventivas, me gustaría detenerme un poco en algunos conceptos que yo sé que ustedes manejan perfectamente, hasta mejor que yo, con toda razón, y es frente a lo que es un ecosistema, ¿cierto? Entonces, por definición, un ecosistema es un conjunto o un sistema natural formado por seres vivos. ¿Quiénes son los seres vivos? Los pájaros, los peces, los insectos, las plantas, nosotros mismos, etcétera, ¿verdad? Y el medio que lo rodea, es decir, el agua, el aire, la roca, el suelo, la tierra, ¿verdad? Etcétera. Y la relación que existe entre ellos dos. Entonces, fíjense la importancia de conservar un ecosistema. El equilibrio de un ecosistema es fundamental, porque de allí va a depender la coexistencia de estas dos especies. Elementos de un ecosistema. Entonces, si bien ya tenemos clara la definición de lo que es un ecosistema, tenemos los elementos bióticos, ¿cierto? Que son todos los seres vivos que habitan en un medio, y los elementos abióticos, corresponden a todo lo que hablábamos con anterioridad en la definición, que nos referimos al medio físico como tal, es decir, la energía, el calor, la luz, el agua, el aire, el suelo y el clima. Son elementos abióticos de un ecosistema. Entonces, fíjense que todo esto es lo que compone un ecosistema y que siempre debemos conservar o tratar de conservar el equilibrio del ecosistema. ¿Por qué? Porque de él depende que, por ejemplo, nuestros cultivos sean más productivos y podamos realmente sacarle provecho a lo que estamos buscando. Teniendo en cuenta esto, hay unos tipos de ecosistema. Fíjense que hay ecosistemas
terrestres y ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Entonces, dentro de los ecosistemas terrestres, ¿qué tenemos? Los bosques, las praderas y los desiertos. Entonces, fíjense que en los cultivos que ustedes tienen o los que trabajan o los que visitan permanentemente, pues se van a encontrar con alguna serie de ecosistemas relacionados a estos. Y asimismo, ecosistemas acuáticos. Dentro de los ecosistemas acuáticos, ¿qué encontramos? El agua dulce, ¿cierto? Los ríos, quebradas, etcétera, y el agua salada con nuestros océanos. Entonces, fíjense la importancia que tiene conservar este tipo de ecosistemas, cuando hablamos de ecosistemas acuáticos y cuando hablamos de organismos acuáticos también. Fíjense que los ecosistemas acuáticos son el hábitat de millones de seres vivos, ¿no? Y estos, los ecosistemas costeros y marinos, son depósito también de dióxido de carbono. Fíjense ese rol tan importante que tienen, constituyéndose como herramientas naturales contra el cambio climático, que efectivamente es uno de los hitos y una de las razones por las cuales también tenemos que prender medidas proactivas y efectivas frente a esta situación. La importancia de los ecosistemas acuáticos. Entonces, hay agua dulce disponible en los ríos, en las quebradas, etcétera. Pero, ¿qué pasa si las contaminamos con los productos que utilizamos, como los agroquímicos, los plaguicidas, los insecticidas, etcétera? Pues vamos a contaminar estas fuentes de aguas que son fundamentales para la supervivencia de todos nosotros y de los seres vivos y el ecosistema, ¿no? Estamos hablando de ecosistema. Entonces, fíjense la importancia de tener presente siempre los ecosistemas acuáticos y los organismos acuáticos que hacen parte del equilibrio de ese ecosistema. No hay tanta agua disponible, ¿no? Eso es clarísimo. Agua dulce no disponible para el consumo. ¿Por qué? Por la contaminación permanente que se hace, ya sea por productos químicos que utilizamos en el campo o por otras fuentes de contaminación, ¿no? También hay otras fuentes de contaminación provenientes de la industria, de las mismas fincas, de las mismas personas que no hacen un uso adecuado de ese tipo de fuentes de agua potable. La importancia de los ecosistemas acuáticos. El agua no solo es para beber, ¿cierto? También se utiliza para preparar los alimentos que consumimos en el día a día, también para generar electricidad, por ejemplo, en el caso de los molinos, ¿cierto? Que conocemos que generan electricidad, o algunos equipos también de ingeniería que a través del agua pueden llegar a generar electricidad. Entonces, fíjense la importancia también del agua. Alimentar el ganado y regar los cultivos. Entonces, fíjense que es todo un ciclo que nosotros debemos comprender para que a la hora de utilizar este tipo de productos, pues no lleguemos a contaminar este tipo de fuentes que nos sirven para todo esto que estamos viendo. Es pensar en que es un ciclo de vida, es un ciclo de un ecosistema que debemos respetar y mantener para que asimismo nuestra vida también pues no se vea afectada y sobre todo pues que nuestros cultivos también sean mucho más productivos, ¿verdad? Porque ustedes saben que el impacto de la contaminación de este tipo de recursos va a afectar de manera determinante la productividad de un cultivo. Como primera medida, hablábamos de la limpieza de los equipos de aplicación. Fíjense que esta también es una muy buena práctica que debemos tener y que con toda seguridad muchas personas lo aplican, pero la idea es reforzar esas buenas prácticas en el día a día, que nunca se nos olvide hacerlas. Entonces, la limpieza de equipos de aplicación. ¿Cuál es la medida preventiva o cuál es la recomendación? Aplique la mezcla sobrante, ¿cierto? Luego de que se hace la mezcla del producto, aplique el sobrante de esa mezcla en los bordes de los lotes tratados, nunca en una fuente hídrica, ¿cierto? O en un río, en una quebrada. ¿Por qué? Porque la vamos a contaminar y vamos a afectar el ecosistema, lo que acabamos de ver. Entonces, siempre procurar la mezcla sobrante, eh, aplicarla en los bordes de los lotes que estamos tratando. Nunca lavar los equipos de aplicación de este producto en los ríos o en las quebradas. Ya hablamos del tema, ya sabemos que es fundamental no hacerlo para contribuir a la prevención y para contribuir al cuidado de esos ecosistemas. Las franjas de seguridad como segunda medida. Entonces, siempre debemos respetar las franjas de seguridad porque también es una obligación legal.
Ustedes saben que también por ley hay una resolución, etcétera, que nos habla sobre las franjas de seguridad para este tipo de actividades. Está prohibido realizar aplicaciones terrestres a menos de 10 metros de cuerpos de agua. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta cuando dentro de nuestros cultivos o dentro de las zonas donde estamos haciendo este tipo de actividades, pues respetar los 10 metros de distancia de cuerpos de agua, de ríos, de quebradas, etcétera. Este producto, Target 247, es tóxico para los organismos acuáticos. Es por eso que es fundamental tener en cuenta estas medidas. Como tercera medida, en cuanto al manejo de envases vacíos, entonces nos encontramos con el triple lavado, ¿cierto? Que ya todos estoy seguro que lo conocemos perfectamente y lo hacemos también como una muy buena práctica. Entonces hay que tener en cuenta que todo envase vacío de Target 247 debe ser lavado 3 veces, es decir, aplicar la metodología que todos conocemos del triple lavado y devuelto a los programas postconsumo. Claro, hay algunas zonas en donde de pronto estos programas no tienen un alcance, pero sí hay que hacerle, pues, como tal, una disposición adecuada, una disposición final a estos residuos porque son residuos que ya vienen contaminados con un producto químico. Entonces, es por esto que, por ejemplo, este tipo de productos, que ahorita más adelante también lo vamos a ver, no se puede utilizar para otra cosa. Es decir, no podemos reenvasar a otros líquidos o alimentos o semillas, etcétera. Estos equipos o estos envases hay que destruirlos una vez se utilizan. ¿Ok? Entonces, volviendo a la técnica de triple lavado, entonces básicamente es recordar, siempre se va a agregar agua hasta un cuarto del envase, cerrar el envase y agitarlo, ¿cierto? Y como tal, vaciar el agua en el equipo de fumigación y volver a hacer 3 veces ese mismo proceso, ¿cierto? El triple lavado, como lo conocemos. Y al finalizar, destruir el envase en forma tal que no pueda volver a ser utilizado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque se han presentado este tipo de accidentes. Hay personas que reenvasan alimentos, líquidos, etcétera. Luego, cualquier persona, niño, ¿cierto? Puede llegar a tomar ese envase, tomarse el líquido que hay en ese envase y como tal tener una intoxicación que puede ser muy grave. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta medida de prevención. Ningún envase que haya contenido este producto puede ser utilizado para otros propósitos, lo que les acabo de mencionar, tener alimentos, agua, semillas, etcétera. Ok. Ok, y ya hablando un poquito más acerca de las medidas preventivas sobre los impactos negativos en abejas. Entonces ya veníamos de organismos acuáticos, ahora hablamos de las medidas preventivas en abejas. Entonces, como bien nos decía don Arturo, pues ahorita estamos frente a una situación también crítica a nivel mundial por el impacto tan fuerte que ha tenido el uso de muchos productos químicos, la contaminación, etcétera, en este tipo de seres vivos que son tan importantes para la agricultura y para la productividad de los cultivos y para los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, las abejas, claro, pues tienen un rol supremamente importante en el equilibrio de los ecosistemas y por lo tanto en la productividad de los cultivos. Su rol de polinizador es fundamental para la productividad de estos cultivos. Fíjense que en un manual, para los que de pronto tengan curiosidad de investigar, hay un manual que se llama un manual de coexistencia entre apicultura y agricultura de la ANDI, aquí en Colombia, para los que quieran de pronto buscarlo en internet. Es un manual muy bonito y muy claro frente a la importancia que tienen estos seres vivos en la producción de los cultivos. Y no solo eso, sino también la necesidad de la coexistencia que debe haber entre la apicultura, ¿cierto? Y la agricultura. Porque fíjense que hoy en día, si bien hay personas que ya están trabajando en ese sentido y que entienden la importancia de la coexistencia que debe haber entre la apicultura y la agricultura, muchas otras personas todavía no han entrado en ese detalle, todavía no entienden cuál es la relevancia que hay entre la apicultura o entre las abejas y la agricultura. Y entonces lo que nos habla este manual es que debe existir o hay esa necesidad de que exista una coexistencia entre estos dos
entre la apicultura y la agricultura. De hecho, hay un refrán que menciona ese manual que dice que más de uno, yo creo, con toda seguridad lo han escuchado, que dice, de tierra que está muy buena, nunca apartes tu colmena. Entonces, fíjense este refrán tan bonito que dice mucho de la importancia de la relación que hay entre las abejas, la apicultura y la agricultura. Entonces, sin agricultura no hay abejas, ¿cierto? Y sin abejas la agricultura se torna una actividad pobre y costosa, ¿cierto? Entonces, vamos de pronto a entrar en detalle un poquito sobre esto. Entonces, las abejas como seres polinizadores, lo que hacen, obviamente, es transportar polen de una flor a otra flor, o de una planta a otra planta, y lo que hacen es reproducir estas plantas y fortalecerlas, porque fíjense que no solo hacen ese trabajo de polinización, ¿cierto? En la medida en que logran que unos cultivos florezcan o produzcan de una mejor forma, sino que también inciden en la calidad de esos productos que estamos cultivando. Fíjense que esa tarea que hacen las abejas es fundamental porque también incide, por ejemplo, en algunos cultivos, que los productos que luego sacamos sean productos que sean mucho más nutritivos, que tengan mejores propiedades, que tengan un mejor desarrollo. Y fíjense la incidencia que eso tiene en nosotros. En la medida que nosotros logremos cultivar buenos productos, eso también va a afectar directamente la nutrición de nosotros. Entonces, fíjense todo el ciclo y fíjense todo el impacto que puede llegar a tener una abeja en un cultivo, ¿sí? Muchas veces ha sucedido que los usuarios finales o los agricultores, cuando están dentro de sus cultivos, se dan cuenta que hay algunos productos que están deformes o que no tienen un crecimiento normal o que de pronto notan que las hojas también tienen un crecimiento distinto o que solo están creciendo por un lado y no por el otro, pues fíjense que uno de los principales motivos o razones es esto, porque las abejas no están llegando a hacer su labor o porque algún ser polinizador no está pudiendo llegar a realizar su actividad como tal. Es decir, no hay entes, no hay seres polinizadores que puedan llegar a hacer esa transmisión o ese desplazamiento o ese trasiego de ese polen que es fundamental para la productividad de un cultivo. Fíjense que al mejorar la cantidad y diversidad de polinizadores, el rendimiento de los cultivos puede aumentar en un 25%. Entonces, fíjense el impacto que tiene tan importante cuidar a las abejas y hacer también de la apicultura eh, una necesidad de coexistencia con la agricultura y con los cultivos. Eso es fundamental. Bueno, aquí volviendo a hablar un poco de las abejas, pues fíjense que la agricultura es la primera y la auténtica beneficiaria de los servicios prestados por las abejas. Esto es muy cierto. Hay otros seres, hay otros insectos polinizadores, como son los abejorros, las moscas, ¿verdad? Las mariposas, los escarabajos, que también cumplen como esta función, pero las abejas son las que mejor hacen esta tarea. Por eso es tan importante cuidar a las abejas. Fíjense que cuanto mejor sea el proceso polinizador, mejores y más saludables van a ser los alimentos. Mm, Como comentaba don Arturo, hay una preocupación mundial por la disminución de la población polinizadora. Eh, ¿En razón a qué? Al uso inadecuado de productos químicos y a la contaminación en general. Por eso que es también fundamental entrar en materia acerca de las medidas preventivas a la hora de utilizar este tipo de productos. ¿Ok? Muy bien. Hay unas medidas preventivas entonces frente al cuidado de las abejas, ¿cierto? Target 247 es un producto que es tóxico para las abejas. Fíjese que en la etiqueta nos lo menciona también, dentro de los pictogramas que veíamos al principio. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? No aplicar este tipo de producto en época de floración de cultivos, en malezas, en cercas, etcétera. ¿Por qué? Porque allí es donde nacen, donde llegan las abejas también y donde cumplen como con su tarea de polinización. Hay que aplicar el producto eh, temprano en la mañana, es decir, antes de las 9 de la mañana es la recomendación, o caía a la tarde, es decir, después de las 3 de la tarde aproximadamente.
¿Por qué? Pues porque en las otras horas es donde las abejitas van a hacer su trabajo de polinización. Entonces, esencialmente hay que tener en cuenta estas franjas o estos horarios a la hora de utilizar este producto. ¿Qué otra medida preventiva encontramos en cuanto al impacto de las abejas? La aplicación de este producto en épocas de floración puede causar mortandad, parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Y no solo en abejas, sino en otros insectos polinizadores, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, si de pronto en su cultivo encuentra alguna colmena, pues retire las colmenas de esta zona, solamente si no representa un riesgo latente para ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos, es un ser importantísimo para el cultivo y para el ecosistema. Si existe actividad de apicultura en áreas cercanas, hay que avisar al apicultor. Eso es otra de las cosas también que se tiene en cuenta dentro de las buenas prácticas y dentro del manual que les hablaba de coexistencia entre apicultura y agricultura. Siempre que de pronto tengamos cerca a un apicultor, hay que hablar con el apicultor y establecer algunos lineamientos, comentarle qué tipo de cultivo es el que tiene, qué tipo de agroquímicos o de pesticidas, insecticidas, etcétera, está utilizando para que con el apicultor establezcan estrategias también para proteger a las abejas y en consecuencia de ello, el cultivo también va a impactarse de manera importantísima, incrementando su productividad y su calidad como tal. Muy bien, entonces, básicamente esto era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Son unas medidas generales básicas frente a todo el tema de prevención y mitigación de impacto en organismos acuáticos y en abejas, que como bien entendimos y logramos, pues, entrarnos en el tema, son fundamentales para la conservación de un ecosistema y para la productividad de un cultivo. Entonces, muchas gracias también a todos por el tiempo. No sé si existen algunas dudas o algunos aportes que quieran hacernos y recordarles nuevamente ingresar al link que les compartimos por el chat para que por favor nos ayuden con el registro de la asistencia y la evaluación a esta pequeña capacitación. Y como les comentaba, la idea es tener una base de datos bien robusta para que con el tiempo podamos implementar más actividades, más campañas, ¿cierto? Enfocadas a este tipo de medidas preventivas de este tipo de productos y de otros temas que también nos lleguen a interesar. Entonces les agradezco mucho ingresar a ese link, ingresar sus datos, diligenciar esa pequeña evaluación y estaré muy agradecido también con ustedes por eso. Entonces, no sé, don Arturo, si de pronto alguien quiera Listo. compartirnos alguna experiencia, algún aporte, bienvenido sea. Pues hasta el momento no hay ninguna pregunta o hay algún interrogante dentro de los asistentes que están activos en este momento. Yo me voy adelantando con una pregunta, doctor, y es, ¿este producto en qué cultivos se utiliza o se debe utilizar? Bueno, don Arturo, muchas gracias. Pues por lo general, Target 247, como lo menciona en su etiqueta y sus fichas técnicas, ¿verdad? Por lo general se utiliza en cultivos de arroz, de cebolla, de frijol, de papa, de pastos. También en este tipo de cultivos es que normalmente se suele utilizar Target. Y está enfocado precisamente, es un insecticida y está enfocado a controlar los insectos, ¿cierto? Específicamente, como le dice la ficha técnica, a insectos chupadores o masticadores, que son los que más conocemos también dentro de la clasificación de insectos, ¿verdad? Entonces, básicamente se utiliza en este tipo de cultivos y por supuesto que aquí la recomendación, don Arturo y todos aquellos que nos acompañan, siempre que compramos este tipo de productos, nos fijamos en la etiqueta y en la ficha técnica. Fíjense que si ustedes van a la ficha técnica del producto, allí se establece dentro de una tablita todos los criterios que debemos tener en cuenta cuando vamos a aplicarlo, ya sea en un cultivo de arroz, en un cultivo de cebolla, en un cultivo de frijol, de papa o de pastos, porque para cada tipo de cultivo hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta. No para todos se utiliza lo mismo. Entonces, esta ficha técnica
vamos a encontrar qué cantidad es la recomendada para utilizar, con qué frecuencia es que la debemos utilizar o aplicar y también el periodo de reentrada, ¿verdad? Que es el periodo que debemos esperar o el rango de tiempo que debemos tener en cuenta entre la aplicación del producto y luego el ingreso del cultivo, que en este caso para este producto es de 12 horas, por ejemplo. Eso no lo especifica la ficha técnica. Pero entonces es muy importante que a la hora de comprar este tipo de productos, no solo compremos el producto, sino que pidamos la ficha técnica como tal del producto, porque allí es donde vamos a encontrar todo este tipo de recomendaciones, ¿verdad? ¿Este producto dentro de qué nivel de toxicidad se encuentra? Este producto está en nivel de toxicidad 2, es decir que por aquí tengo una ficha técnica de este producto, tiene un nivel de daño medio, si no estoy mal, ven por acá les comparto. Mira, por acá tenía la ficha técnica. Es categoría toxicológica 2, es moderadamente peligroso y es dañino. Entonces fíjense que por aquí, esto es una ficha técnica, si la, no sé si la pueden ver, donde están todas las recomendaciones del producto y de acuerdo al tipo de cultivo, pues cuáles son como tal las dosis y los tiempos que debemos tener en cuenta. Doctor, y teniendo en cuenta esta ficha técnica, el producto y por supuesto otros productos que usted debe conocer y que obviamente en Tecnoquímicas manejan, eh, ¿cuál ha sido para usted el factor que ha llevado a que se afecten las abejas? Bueno, claro, como bien sabemos todos, pues el Target 247 y otros productos, pues son productos que tienen componentes químicos, ¿verdad? Entonces, al tener componentes químicos, pues estos componentes van a alterar la salud y el organismo de cualquier ser vivo. Y en este caso de las abejas, pues lo que va a hacer es obviamente intoxicar a este ser vivo y como tal producir su muerte. Entonces, fíjense que eh, es un producto tóxico, completamente tóxico y dañino para las abejas, que al entrar este tipo de seres en contacto con estos productos, pues prácticamente va a producir su muerte. Es decir, que vamos a causar mortandad de abejas, porque como bien saben, una abeja pues no va a hacer su actividad o no visita los cultivos de manera autónoma. Siempre, por lo general, las abejas pues hacen su tarea y si utilizamos este producto de manera adecuada, pues vamos a posiblemente a causar una mortandad. Es un producto químico, por lo tanto, va a intoxicar como tal a estos seres vivos y va a causar mortandad. Doctor, el señor Fabio Cárdenas dice, por favor, repetir el nivel de toxicidad. Gracias. Claro, con mucho gusto. El nivel de toxicidad es 2, moderadamente peligroso, dañino, de acuerdo a la ficha técnica del producto. Doctor, entonces, ¿cómo podemos manejar este producto y no afectar los insectos? Claro, como bien lo veíamos, don Arturo, en la presentación, pues hay distintas medidas preventivas, ¿verdad? Por ejemplo, el respeto de las franjas de seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, no aplicar este tipo de productos en época de floración de cultivos, ¿sí? O por ejemplo, en donde hay malezas, donde hay cercas, porque allí es donde van a estar las abejas. Entonces, no aplicar Ujú. ese producto en este tipo de malezas o de cercas o en épocas de floración. Y, por ejemplo, lo que mencionábamos también que es muy importante, los horarios establecidos para aplicar el producto. Es decir, aplicar el producto temprano en la mañana, antes de las 9 de la mañana, o cada día a la tarde, después de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en el otro horario es cuando las abejas van a hacer su actividad de polinización. Es por eso que son medidas preventivas que vamos a tener en cuenta, pues para proteger esta especie tan importante. Don Perfecto, Arturo, doctor. perdón, quisiera confirmar si el link lo pueden ver todos nuestros invitados. Sí, Sí, pronto. vamos a preguntarle a nuestros invitados, a nuestros asistentes más bien,
Sí, Ujú. pueden ver el link que se ha publicado y que dice registro de asistencia y evaluación. Si podrían darnos un sí para saber si lo están viendo. Bueno, aquí llega un comentario. Permítame en un momento. Ok. Bueno, aquí dice don César. Si se ve, Laura Ramírez dice, ¿el uso de este producto se ha registrado en algún país? Es una pregunta, doctor Gustavo, de Laura Ramírez. ¿El uso de este producto se ha restringido en algún país? Ah, ok, se ha restringido en algún país. Pues fíjate que no tengo claridad sobre si se ha restringido en algún país, pero claro, si quieres déjame tus datos por chat y con mucho gusto yo podría entrar a determinar el tema y te puedo contestar esa pregunta. Hasta donde tengo conocimiento, no ha sido restringido como tal el producto. Cumple también pues con sus características propias para que pueda ser utilizado, ¿verdad? Dentro de sus componentes químicos y dentro de sus particularidades del producto, igual es un producto que se utiliza y se puede utilizar bajo las medidas preventivas que acabamos de ver y teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la etiqueta. Eh, no, creo, si no estoy mal, no ha sido restringido, pero claro, con mucho gusto déjame yo te puedo dar esa claridad si me das tus datos, con mucho gusto. Bueno, doctor, para resumir y tener muy en cuenta, ¿cuál considera usted que son las bondades de este producto para la agricultura? Claro, don Arturo, pues estos son parte de las líneas de productos muy efectivos de tecnoquímicas, ¿cierto? Para todo el control de plagas y para todo el control de insectos en los cultivos. Entonces, fíjense que para poder tener una productividad, ¿cierto? Y que el cultivo sea como tal productivo y rentable para las personas que trabajan en el agro, es fundamental contar con este tipo de productos. De lo contrario, eh, los insectos y las demás plagas que puedan atacar nuestros cultivos, pues van a generar una pérdida y van a generar una disminución en esa productividad. Entonces, fíjense que este producto Target 247 es un muy buen producto, dadas sus condiciones que tienen para controlar todo el tema de insectos como insecticida y además porque tiene unas medidas preventivas y unas recomendaciones específicas muy entendibles y apropiadas para que todos los usuarios finales y las personas que lo utilicen pues lo puedan hacer de la mejor forma. Muy bien, aquí le extiendo un saludo que manda el señor José Franco desde Guatemala, Centroamérica. Y dice, Ah, presente, presente. ah, mucho gusto, José. Muchas gracias por el saludo y muchas gracias por estar aquí participando. Muy amable. Bueno, esperamos si hay algunos otros interrogantes, algunas preguntas para el doctor Gustavo Sánchez sobre este tema muy importante pues para la agricultura. A mí por lo menos me deja una inquietud, doctor, y es eh, en el caso de arroz y de papa, la aplicación de este producto tiene que ser en momentos muy específicos. Pues bueno, en cuanto a recomendaciones y medidas preventivas, claro, como te decía, hay unos horarios pues para poder hacer la aplicación del producto, ¿sí? O muy temprano en la mañana o en la tarde. Y específicamente para los cultivos propios de, por ejemplo, arroz, cebolla, frijol, la ficha técnica nos da como tal las mezclas específicas y las horas que debemos tener en cuenta para esa aplicación, ¿sí? Entonces, ahí es importante de pronto hacer esa claridad frente a las medidas preventivas, que son las que acabamos de conocer, y la ficha técnica del producto. Fíjense que la Oh, ficha técnica y las recomendaciones del producto
también contienen medidas preventivas, se alinean a estas medidas preventivas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, don Arturo. Perfecto. Dice don César Agón, dice que ¿qué tiene que ver la cerca con las abejas? Ah, bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues precisamente las cercas son uno de los lugares en donde también crece la maleza. Entonces, ustedes saben que las abejas también buscan la maleza. ¿Por qué? Porque las abejas también van en busca de alimento. Es decir, las abejas son polinizadores. ¿Por qué? Porque van a las flores que están posiblemente en malezas o en cercas donde nace la maleza en busca de alimento, porque se interesan por el alimento. Entonces van a buscar el alimento ya sea por el olor, porque es un sabor dulce, porque se protegen de la intemperie y de la lluvia, también buscan a veces esconderse en malezas que crecen también a lo largo de cercas, y allí es cuando hacen todo el proceso de polinización, porque entran en contacto con el polen y luego se trasladan a otro tipo de plantas o cultivos en este caso, y allí es donde transmiten ese polen y hacen que se reproduzcan nuevas plantas, nuevas semillas y asimismo que se fortalezcan las propiedades también de esas plantas o esos cultivos en donde ellas están trasladando ese polen. Entonces, las cercas es específicamente por eso, porque allí también nacen flores, también nacen maleza, a donde van a llegar esas abejas a buscar alimento y a empezar su proceso de polinización. Entonces, por eso es también importante tenerlo en cuenta. Bueno, doctor, sobra decir pues que dice el señor César Agón, muchas gracias, dice. Con Sobra mucho decir gusto. que este producto pues se encuentra en todos los almacenes de producción agrícola que hay en el país, ¿cierto? Así es. Sí, señor. Así es. En todos los distribuidores autorizados y expendios a nivel nacional, ahí encontramos este producto. Bueno, doctor, pues el periódico Agricultura y Ganadería y los asistentes que hoy nos acompañaron, queremos darle las gracias por su orientación, por todas esas recomendaciones tan importantes que nos ha dado para evitar precisamente que con productos de alta toxicidad se pueda llegar a afectar la naturaleza y los seres vivos que la componen. Si tiene alguna anotación ya para finalizar, doctor Gustavo. No, agradecerle a don Arturo, muchas gracias por el espacio y a toda la audiencia y a todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy. Agradecerles inmensamente y recordarles esas medidas preventivas que siempre las tengan presentes en el día a día, en su quehacer, en sus cultivos, en la agroindustria en general. Son medidas preventivas y buenas prácticas que con toda seguridad no solo van a generar un incremento en la productividad de sus cultivos y de sus actividades, sino que a su vez van a proteger y a prevenir enfermedades o accidentes en sus hogares o en sus familias. Entonces, es Bueno, importantísimo tenerlo y agradecerles muchísimo a ustedes por el tiempo. doctor, si alguno de los asistentes quiere hacerle alguna consulta posterior a esta conferencia, ¿a dónde puede comunicarse con usted? Claro, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo. Mi correo es gustavoandres86 @hotmail.com. Con mucho gusto ahí me pueden escribir cualquier inquietud, cualquier contacto, cualquier duda. Con mucho gusto estoy para servirles. Bueno, mis amigos, este ha sido otro conversatorio presentado por el periódico Agricultura y Ganadería. Esperamos que las orientaciones del doctor Gustavo Sánchez les sirva para sus actividades y solo nos resta decirle, doctor Gustavo, muchas gracias. A todos nuestros asistentes también, muchas gracias. Desearles que Dios los bendiga para que sus cosechas sean abundantes y sus inversiones rentables. Doctor, muchas Excelente. gracias y feliz tarde para todos. Igualmente, muchas gracias. Que tengan buena noche.